vamos a solicitar la tomografía, o sea, quiénes son los pacientes que tienen criterios tomográficos para solicitarse. Cualquier paciente que tuvo pérdida de la conciencia de más de 5 minutos de evolución, o sea, que no se acuerda de los hechos del accidente, por más que esté allí con un Glasgow 15 de 15, hablando, lúcido, orientado, ¿verdad? Eso no significa que no tengamos que hacer una tomografía, ¿está bien? Porque si tuvo pérdida de conocimiento fue porque el impacto fue muy intenso. Entonces hay que solicitar tomografía. Cefalea intensa, pero no cualquier cefalea. Ahí está cefalea, pero de forma general. Tiene que ser cefalea que no responde o que no cede con la medicación con analgésicos, ¿está bien? Si no pasa con analgésicos, el paciente reclama un dolor intenso, insoportable, al punto de irse al hospital, es para hacerse una tomografía. Todo paciente que tiene crisis convulsiva o convulsionó después del trauma, por más que ya esté lúcido, también hay que solicitar tomografía. ¿Está bien? Crisis convulsiva. No importa si está con Glasgow 15-15 después de la crisis convulsiva. Bueno, vómitos. También no es solo vómitos. Tiene que ser vómitos en proyectil. ¿Está bien? Vómitos en proyectil, aquel vómito intenso a chorro. Ese también. O un paciente que está vomitando, solo que en más de 3 oportunidades. Porque tener vómito es normal después de un trauma. Es algo que se espera por un reflejo vagal, puede ser. Entonces, un episodio se da cuenta. 2, cautela. 3, ya hay que hacer tomografía. Porque si está vomitando es porque el cerebro está dando señales de que está inflamado. Bueno, después, signos de lesión de base de cráneo. Si ustedes ven un paciente que por más que esté lúcido tenga signos de mapache, signos de Patle, otorragia saliendo sangre por el oído, son pacientes que tienen criterios para ser solicitado una tomografía. Y por último, fractura o lesión facial en los huesos de la cara, huesos de la fascia o sello. Existen algunas lesiones como las lesiones de Lefort tipo 1, Lefort tipo 2 y Lefort tipo 3, que se clasifica o es una escala de clasificación que se utiliza para clasificar el grado de desprendimiento de los huesos de la fascia con los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo son otros, los huesos de la fascia son otros. La articulación, si el impacto fue en el rostro, puede haber disyunción, se separa y la cara del paciente queda caída, queda péndula, queda colgando por la piel. Cuando ya el hueso está suelto, cuando está fracturado, eso se llama Lefort. Lefort, hay Lefort tipo 1, que es fractura de la mandíbula, Lefort tipo 2 del maxilar y Lefort tipo 3, disyunción maxilofrontal. ¿Está bien? Bueno, después vamos a ver eso, vamos a dar una clase de eso. Y posibles fracturas de hundimiento de los huesos del cráneo. ¿Se acuerdan de aquel caso que les comenté del Uber que estaba manejando y el pasajero le asaltó? El pasajero que llegó tenía un revólver y le asaltó, y el tipo reaccionó, no quiso dar su dinero y le pegó el ladrón en su cabeza. Y el paciente se fue caminando, nunca se desmayó, Glasgow 15 de 15, un desgraciado allí me quiso asaltar, tengo una herida cortante. Bueno, y cuando fuimos a suturar, al explorar la herida, se veía el hueso del cráneo hundido, entrando hacia adentro. Entonces, eso ya es quirúrgico y hay que hacer la tomografía para ver si, claro, el hueso fracturado ya se ve, ¿verdad? Pero la tomografía para ver si hay un sangrado inferior que esté haciendo un hematoma epidural, por ejemplo, que puede matar a ese paciente. ¿Ok? Entonces, hay que solicitar tomografía. Criterios tomográficos. ¿A quiénes solicitar tomografía? Van a ser algo que ustedes van a tener que memorizar, porque va a ser tema de examen. Es algo obligatorio que ustedes sepan cuándo pidieron una tomografía y cuándo no pidieron una tomografía. Porque viene un paciente y va a decir, no vas a pedir tomografía. No es porque un paciente viene diciendo, quiero una tomografía, que ustedes van a pedir la tomografía. No es así. Y siempre van a tener algún familiar falando, ¿qué tomografía? ¿Sí? Y no es así. Hay que explicarle que hay criterios y no se le puede radiar a una persona. La tomografía equivale a 100 radiografías. Vamos a radiar de una sola vez y de forma intensa a un paciente solo porque alguien está pidiendo. No es así. ¿Sí? Bueno, hacer el manejo de un trauma craneoencefálico sigue siempre el mismo criterio del ABCDE del trauma, ¿verdad? Siempre tratando de priorizar la vía aérea del paciente. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento y manejo de un paciente con trauma craneoencefálico? El objetivo del tratamiento es tratar de mantener una buena perfusión cerebral y cardíaca. Ese es el objetivo principal. La presión ideal
para tener buena perfusión a nivel cerebral es de 110 milímetros mercurio. Presión por debajo de eso, el paciente va a reclamar: estoy bien enjoado, estoy bien tonto. Ustedes mismos, si tienen una hipotensión, estoy con dolor de cabeza, quiero desmayar, parece que no estoy bien, está cansado. Eso es por la presión baja, su cerebro está mandando señales. ¿Okay? Y eso es por la falta de perfusión cerebral. ¿Qué quiere decir? No es por falta de oxígeno, es por falta de circulación, por falta de sangre que lleva oxígeno. ¿Me entienden? Entonces, lo ideal en un trauma es mantener una presión entre 100 a 110 de preferencia. Hasta ahí se puede aceptar. Menor que eso, 90 por ejemplo, ya es hipoxemia. Va a generar una mala función cerebral con hipoxemia cerebral, que es grave para el paciente. Si no se resuelve, claro, que la disminución no va a hacer nada, pero si se prolonga por horas, ahí se puede ocasionar isquemia de las células neurales. ¿Ok? No olvidar, esos detalles son muy, muy importantes. La oxigenación, a veces la presión está bien, pero la saturación de ese paciente, la oxigenación es insuficiente o es muy exagerada. Hay dos formas de oxigenar. Uno, de forma exagerada, lo que produce allí una hiperventilación de pacientes con eliminación de CO2, damos una hipocapnia, o aquellas donde el médico no fue muy rígido con la oxigenación y la oxigenación fue insuficiente, con elevación de CO2 y tenemos una hipercapnia. Entonces hay dos sentidos que podemos ir en ese lado de la oxigenación. Una hipocapnia, que sería un PCO2 por debajo de 35, y una hipercapnia, cuando sería un PCO2 por arriba de 45. ¿Está bien? Hipercapnia es, si hacemos una hipercapnia, ¿es tóxico? Sí, es tóxico. Y la hipocapnia también es tóxico. ¿Qué produce la hipercapnia? A nivel cerebral, vasodilatación. Y eso puede aumentar la presión intracraniana en un paciente que ya está con edema. Eso va a empeorar la situación. O si yo mando mucho oxígeno y ahí, ok, perfecto, bueno, pero si yo exagero y disminuyo mucho el PCO2 del paciente y tengo una hipocapnia severa, la hipocapnia, en vez de producir vasodilatación que hace la hipocapnia hace vasoconstricción cerebral. Y eso va a disminuir la masa cerebral porque va a dar una vasoconstricción y el cerebro se encoge un poquillo. ¿Qué va a pasar cuando el cerebro se encoge un poquillo? Sobra más espacio entre las meninges. Si yo tengo un hematoma epidural, ustedes ya saben que es un hematoma epidural, ¿verdad? Bueno, esse hematoma epidural, ao tener mais espaço, vai crescer mais. Então, eu posso fazer um hematoma crescer mais e agravar mais ainda o quadro desse paciente. E outro, ao fazer uma hipocapnia e vasoconstricção, diminui o fluxo sanguíneo cerebral, causando más isquemia. ¿Entienden? Entonces, parece algo insignificante, pero si ustedes no cuidan la oxigenación de ese paciente, ustedes pueden producir una hipercapnia. Recuerden de ese detalle, es muy importante. ¿Y cómo yo voy a saber eso? ¿Solo mirando el saturómetro? No, existen métodos de gasometría, donde yo puedo ver allí el PCO2, la oxigenación del paciente. Pido una gasometría que está en cuestión de 5 a 10 minutos de resultado. Está con una hipercapnia, entonces aumento la oxigenación. Después pasa 4 o 5 horas, vuelvo a controlar. Ahora está con una hipocapnia, entonces disminuye un poco hasta encontrar el equilibrio perfecto. ¿Se entiende eso? PCO2 de 35 a 45. El potasio, 3,5 a 5,5. El sodio, de 135 a 145. El pH, de 7,35 a 7,45. Ven que hay tipo una semejanza. Entonces no es tan difícil, gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no, así vamos a memorizar muchos números, ¿verdad? Bueno, pero igual hay personas que tienen dificultad para lembrar de estos valores. ¿Dónde será la puerta ahí, Alexa? Bueno, gracias. Sigamos. ¿Están entendiendo esa parte, verdad? Bueno, pero que no se olviden, eso es muy importante. Avancemos y vamos a ver acá. Medidas generales de un politraumatizado, de un trauma craneoencefálico específicamente.
Primero, lo importante era manejar vía aérea. Si el paciente puede respirar por cuenta propia, bueno, oxigenación con oxígeno complementario. Oxígeno, pueden regular. ¿Cuál es el valor del oxígeno? Por cánula nasal, 3 litros. Por mascarilla, puede ser 5 litros. Muy bien, saben de eso. Y en el caso que el paciente es incapaz de mantener una buena oxigenación, entonces, o una buena vía aérea por su nivel de Glasgow, entonces intubar a ese paciente, intubación orotraqueal, y en este caso tratar de mantener una saturación por arriba, acá dice 92, pero por arriba de 93 tiene que ser. Entre 93 para arriba es la saturación que tiene que tener ese paciente para tener una buena oxigenación cerebral. ¿Ok? Bueno, siempre claro si el nivel de conciencia del paciente está por debajo de 8, ¿verdad? O sea, por debajo de 9, 8 para abajo. Sonda nasogástrica solamente se coloca para evitar el riesgo de broncoaspiración. Otro detalle importante de la sonda nasogástrica, la sonda nasogástrica evita el reflujo gastroesofágico, pero también ayuda a cuantificar la cantidad de líquido que se pierde por el cubo gástrico. El hecho de que el paciente tenga un trauma no significa que el estómago no está trabajando y no está produciendo líquido gástrico. Entonces ese líquido va a ir saliendo y nosotros vamos a cuantificar. Entonces, la sonda nasogástrica sirve para cuantificar y también, si tener una hemorragia gastrointestinal, vamos a ver sangre saliendo por la sonda. ¿Okay? Entonces, tiene muchos beneficios una sonda nasogástrica. Detalle, la sonda nasogástrica estará contraindicada en sospecha de lesión de base de cráneo. En ese caso, ¿vamos a dejar de instalar una sonda nasogástrica? No, vamos a instalar una sonda orogástrica. Vamos a tener que colocar la sonda de alguna forma, por vía orogástrica. ¿Está bien? Direccionando ya por la boca hacia abajo. Ahí evitamos riesgos de que vaya hacia el cráneo. Reposición, en este caso, de la bulimia a través de transfusiones sanguíneas con suero fisiológico 0,9% o lactato, ¿verdad? La hidratación, ahí depende. Depende de si es solamente un trauma craneoencefálico o si ya es un trauma mixto, trauma torácico con trauma abdominal, hemodinámicamente estable o inestable. De preferencia, la hidratación del suero tiene que ser goteo a 60 o 80 macrogotas por minuto. Tratar de mantener una buena volemia de ese paciente. ¿Anotaron? 60 a 80 macrogotas por minuto. Eso equivaldría a casi 4 litros en un plazo de 24 horas. ¿Está bien? 4 litros es mucho, pero es necesario para mantener la volemia. Se necesita de eso. ¿Cómo tiene que ser el suero? Tibio, morno, caliente, calentito. No caliente, caliente, hirviendo. Calentito. 37 a 40. Muy bien. Oh. Ustedes saben ya eso de enfermería, ¿verdad? ¿No? ¿Ya les dije ya? Bueno. La temperatura es de 37 a 40. Más que eso ya no se debe de administrar y menos que eso tampoco se debe de administrar. Si no vamos a generar hipotermia. Y la hipotermia genera un metabolismo anaeróbico. Y el metabolismo anaeróbico produce piruvato y lactato. Produce acidosis. Entonces, en un paciente que ya está con un trauma craneoencefálico, nosotros no tenemos que tratar de evitar que entre en un estado de acidosis. ¿Hay que evitar eso? Bueno, entonces solamente cuidando la temperatura del paciente. En el caso que venga un enfermero y dice, doctor, ustedes seguramente ya habrán visto, es en todos los lados, ustedes más todavía que están en esa edad de festar. ¿Qué pasa? ¿Ya pasó ya? Bueno, me imagino que habrán visto algún amigo o amiga o algún desconocido ya aplicándose una ampolla de glucosa. ¿Ya? ¿Ya vieron o escucharon por lo menos? Habrán por lo menos escuchado eso. Vamos a aplicar glucosa, un solo glucosado. ¿Por qué? Porque en los pacientes que están alcoholizados, la glucosa hace que el alcohol se disemine más rápido y el paciente va recobrando su nivel de conciencia. Ahí le acuerdo, ¿verdad? Necesita de glucosa. Pero en un trauma craneoencefálico, por más que el paciente aparenta estar alcoholizado, no debemos de asumir que él está así por la bebida alcohólica. Sabemos que si yo le mando suero glucosado es un suero hipertónico. Si yo mando un suero hipertónico, yo voy a aumentar la osmolaridad plasmática. Si yo aumento la osmolaridad
plasmática, yo voy a traer agua de las células. Voy a ocasionar deshidratación celular a nivel cerebral con coma hiperosmolar. Entonces, si ustedes administran suero glucosado en un paciente que ya tiene una lesión cerebral con trauma craneoencefálico, ustedes están deshidratando a las células neurales. Y lo que genera que el cerebro se encolla más, se achique y ahí aumenten la hemorragia. ¿Entienden? Entonces, si viene un enfermero, porque la mayoría de veces, cada vez que yo hago implantones en diferentes lugares, no importa quién sea el enfermero, siempre vienen diciendo, doctor, ¿y si le hacemos una glucosa, un suero glucosado? No, tienen que decirle a ese enfermero. Son teimosos. Si no está, el médico allá, incluso ellos ya a veces toman la conducta de ellos, deben de colocar un suero glucosado. No deben de hacer eso. ¿Está bien? ¿Quién enfermero sabe de eso, verdad? Bueno. ¿Ok? Ustedes también tienen que tener cuidado para administrarse glucosa, suero glucosa, ampollas de glucosa. ¿Saben cuánto viene la glucosa? A ver, no está aquí. Sí, al 25 o al 50%. Generalmente vienen ampollas de 50%. Vos podés administrar el de 25. Podés administrarle la mitad de lo que corresponde a eso. Pero solo se administra, solo se administra si la glicemia de ese paciente está por debajo de 60 miligramos por decilitro. ¿Ok? No se olviden. Ahí sí se puede administrar, pero te tienen que medir la glicemia del paciente. No van a administrar por administrar. Bueno, sonda vesical, ¿para qué? Un paciente está intubado, ¿él va a poder levantarse para ir al baño? No, usted está mandando suero a 60 o 80 macrogotas por minuto, lo que equivale a 4 litros. En algún momento tiene que orinar y el paciente va a hacer un globo vesical. Sonda vesical. Además, la sonda vesical sirve para ver la diuresis, medir la diuresis, sirve para ver el estado del riñón, si hay sangre, hematuria, ¿está bien? Entonces, para eso sirve la sonda vesical. Hay que instalar una sonda vesical, protocolar. Profilaxis anticonvulsionante. Bueno, aquí hay dos cosas. No es que llegue un paciente con un trauma craneoencefálico y yo le voy a meter una fenitoína al paciente. No, no es así. Profilaxis anticonvulsionante solo se debe administrar en caso que el paciente tenga criterios. ¿Cuáles? Ya es un paciente epiléptico conocido y sufrió un trauma, entonces vamos a administrar su fenitoína, que es la difenilidantoína, el clerín, fenitoína, difenilidantoína, 200 miligramos. Bueno, vamos a aplicar 4 ampollas de difenilidantoína en 400 y vamos a mandar al paciente, vamos a hidratar al paciente. Ahora, lo siguiente, solo se hace si el paciente tiene criterios. 1, convulsión, que es un paciente epiléptico o después del trauma convulsionó, tuvo un episodio de convulsión, hay que entonces evitar que vuelva a convulsionar, hay que evitar eso. O tiene lesiones muy grandes por tomografía y ustedes creen que el paciente va a convulsionar, entonces pueden hacer una administración del clerín, de la fenitoína, para evitar una crisis convulsiva. Ahora, solo en estos casos. Ahora, llegó un trauma. ¿Vamos a aplicar ya directamente una fenitoína solo porque no quiero me prevenir? No. La fenitoína se comprobó que no tiene beneficios en mejorar la respuesta inflamatoria del cerebro. Incluso puede retardar el proceso de reparación del tejido neural. Demora más tiempo, entonces el cerebro se recupera con la fenitoína. ¿Entienden? Entonces solo se debe utilizar caso sea extremadamente necesario. ¿Está bien? Ahora, está convulsionando, no se aplica la fenitoína. En este caso, la droga de elección o la anticonvulsionante de elección es la diazepam. En este caso, una ampolla de diazepam ya es suficiente para la crisis convulsiva. Durante la crisis, que está convulsionando, entonces diazepam en ese momento. Clerín es solo para evitar que vuelva a convulsionar. No va a tener mucho efecto durante la crisis convulsiva. ¿Está bien? No olvidarse eso. Diazepam y clerín. ¿Está bien? Bueno. Bien. Luego, si se sospecha de probable edema cerebral, vamos a ver la imagen de edema. Ahí. Edema cerebral. Este paciente está con edema cerebral. Yo quiero evitar que ese edema
vaya a generar allí un cuadro de hipertensión intracraneana. Entonces yo puedo usar drogas, en este caso como el mannitol. ¿Qué es el mannitol? Es un diurético osmótico potente. Disminuye el edema a nivel cerebral, buenísimo para evitar una hipertensión intracraneana o disminuir el edema. Buenísimo. Pero, siempre hay un pero, el efecto adverso es que si administran a un paciente que está además de trauma craneoencefálico, tiene una hemorragia torácica, una hemorragia intraabdominal, o está hemodinámicamente inestable o hipotenso, el mannitol está contraindicado porque va a generar más hipotensión y va a llevar al paciente a shock, y ahí se va a tener mala perfusión cerebral. ¿Entendieron? Entonces, mannitol en pacientes hemodinámicamente estables para disminuir el riesgo o disminuir ya un edema cerebral. Pero está contraindicado en pacientes hemodinámicamente inestables. ¿Anotaron eso? Va a ser tema de parcial, tema de examen. Vayan anotando ya para su parcialita y para su parcial. Detalle, el fato que haya caído en una parcialita no significa que no va a caer en una parcial. Ya dejo bien claro eso. Así que no piensen que vamos a librar de esta patología solo porque hicimos una parcialita. Va a caer. Si no, va a caer lágrimas. Sigamos. Acá. Antieméticos. Para pacientes que están lúcidos y tienen episodios de náusea o ya tuvieron vómitos, se le tiene que administrar un antiemético, como por ejemplo un ondansetron de 8 miligramos para adultos. Si no tiene 8, tiene 4, ¿verdad? Bueno, administra 2 ampollas de 4. O, en este caso, el metoclopramida o Placil se le puede administrar al paciente para evitar los episodios de náuseas y vómitos de ese paciente. Pero a veces mismo así el paciente con todo eso vomita dependiendo de la magnitud del trauma. ¿Ok? Analgesia. Bueno, ahí ya tiene hay que evaluar bien esa parte. Si tiene criterios para, si es que solamente tiene un trauma craneoencefálico, no tiene un trauma de abdomen, no tiene un trauma torácico, ¿verdad? Me refiero a que si es un politrauma y tiene además un trauma craneoencefálico, un trauma de abdomen y está hemodinámicamente inestable, puede ser un hemoperitoneo. Y yo tengo que evaluar si tiene signos de irritación peritoneal. Entonces yo voy a ver eso con la semiología de la palpación al palpar, pero el paciente tiene que sentir. Si yo le doy analgésico, yo voy a camuflar esos síntomas. Entonces, si es solo un trauma craneoencefálico, claro, o si ustedes ya tienen confirmación de que es un abdomen agudo hemorrágico por un trauma, entonces claro que hay que aplicar un analgésico para... Hay que ser un ser humano, ¿verdad? Hay que sentirse en el lugar del paciente, va a estar gritando de dolor, entonces el objetivo de nosotros es amenizar ese dolor, ¿está bien? Calmar. AINES, ketorolac de 60 miligramos, una ampolla. Si el paciente es alérgico a los AINES, a la dipirona, derivados de los AINES. Entonces, opiáceos, tramadol, meperdola, meperidina, o incluso la morfina. Pero esos opiáceos tienen un efecto colateral también, dan hipotensión también, hipotensión arterial. Entonces, administren más en pacientes que están hemodinámicamente estables. Tengan cuidado si es que está inestable. ¿Bien? Vieron que acá solo está resumidillo. Todo lo que yo estoy citando, ustedes tienen que ir anotando ahí al lado. Y eso va a ser tema de parcial. Se ele for alérgico, está Se ele... Não, é alérgico a AINES. AINES, não quer dizer que é alérgico a não peça. Não vai ser alérgico a todos. Mas e se está hemodinamicamente estável? Bueno, entonces corrige la hemodinamia de tu paciente y puede incluso aplicar un fentanilo, por ejemplo. ¿Se entiende? Ahí se puede. O seda al paciente, en todo caso, pero siempre cuidando la hemodinamia del paciente. ¿Está bien? Más es difícil encontrar una persona alérgica a todos los medicamentos. No vas a encontrar eso. Entonces ya está pensando en la zona. Bueno, estamos. Presta atención. Concentración. Detalle. Antipirético. Sirve tanto como analgésico, la dipirona como analgésico y antipirético, pero detalle. La dipirona solo debe de ser utilizado en episodios febriles, no debe de ser indicado como analgésico en trauma. En trauma está contraindicado. ¿Por qué es? Por ejemplo, en mi vaso yo solo tengo dipirona, no tengo ni ketorolac ni diclofenac.
Então, Y llegó tenho un politrauma. Y mi enfermero me dice, doctor, vamos a hacerle alguna analgesia, el paciente está con dolor y tenía dipirona. ¿Puedo hacerle dipirona? No. La dipirona hace que el paciente pierda calor, no hace que el paciente conserve su temperatura. Si yo le transfundo suero a un politrauma y está sangrando, yo voy a agravar más todavía el cuadro. Entonces, la dipirona está contraindicada en pacientes hemodinámicamente inestables. ¿Está bien? Ahora, no digo si hay un caso inflamatorio, infeccioso, peritonitis, apendicitis, o otro caso donde el paciente tenga fiebre. Ahí sí la dipirona es indicado, pero estamos hablando de trauma, no es un proceso infeccioso, es un trauma. ¿Está bien? No se olviden de eso. La temperatura es algo delicado en trauma. Tenemos que evitar, parece bestera, pero es importante evitar que el paciente entre en un metabolismo anaeróbico. Bueno, profilaxis antibiótica para el cráneo. Se puede utilizar la cefazolina en dosis meningítica, ¿verdad? Para evitar una meningitis si es que hubo lesión de las meninges como perforación. Podemos usar cefazolina de 1 gramo y podemos hacerle un refuerzo de 2 gramos, dosis meningítica. O amoxicilina surfactán de 1,5 gramos, ¿verdad? Que se le puede administrar cada 8 horas. ¿Está bien? Bueno, eso solo si es un trauma craneoencefálico. No estoy hablando allí, el paciente tiene una fractura expuesta. Amoxicilina surfactán no es suficiente para esa fractura expuesta. Va a ser suficiente por trauma, mas va a ser insuficiente para una fractura expuesta del mismo paciente. Entonces, yo puedo administrar un antibiótico de más amplio espectro, una combinación de ampicilina, genta y metronidazol, o ciprofloxacina y metronidazol, que también ya cobre a área cerebral y también a fractura expuesta. Mas ahí yo estoy siendo más agresivo, mas no por un trauma, sino que por otra lesão asociada, se dice. Una lesão asociada. Bueno, nada por boca significa nada vía oral. Siempre van a tener esos pacientes que doctor, yo tengo sed. Si un paciente le dice a ustedes que está con sed, ¿qué significa? Deshidratado. En un trauma, ¿es normal? No, es pérdida de hipolemia por una hemorragia. Entonces, posiblemente sea candidato a cirugía. ¿Puede un paciente entrar en cirugía después de comer o tomar agua? No, porque tiene riesgo de broncoaspiración. Entonces, nada significa nada. Ni agua, ni suco, ni coca, ni refrigerante, ni nada, ni agua con gas. Cafezinho. Solo un poquito, un suquinho. Nada significa nada. A veces el paciente no entiende cuando no le dice nada. Y pode esta cosa, nada, no entiende nada. A veces da una raiva de decir eso al paciente, ¿verdad? No entiende que es nada. Bueno, hidratación, analgesia, antiemético, protector gástrico, omeprazol, 40 miligramos. ¿Por qué se administra omeprazol? 1, porque no va a comer. 2, porque todo politrauma tiene un estrés gástrico, se llama eso. Más todavía que va a quedar sin comer y más todavía toda la medicación que ustedes le están mandando a ese paciente genera estrés medicamentoso, estrés traumático y la acidez aumenta tanto y puede lesionar también nuestro estómago. Entonces, sí, gente, es un protocolo para prevenir lesiones gástricas. Omeprazol. Se puede hacer un frasco de 40 cada 24 o cada 12 horas. ¿Está bien? En este caso. Bueno, después el resto es lo mismo y en el caso que tenga hipertensión intracraneal, hacer una cirugía para medición de la presión intracraneal. Catéter de PIC se llama. Acá vemos. Los líquidos intravenosos, en este caso, son los sueros que tengan la misma composición que nuestro líquido plasmático, o sea, el mismo peso osmolar, que sea isotónico. En este caso, los dos más frecuentes son el fisiológico y el lactato. ¿Está bien? Es lo que ustedes van a utilizar porque tiene la misma composición plasmática. Siempre para evitar la hipotermia y mantener una buena perfusión cerebral y siempre preaquecido. ¿Está bien? No olvidar eso. Bueno, tener cuidado con drogas anticoagulantes. Es un paciente que toma heparina, que consume aspirina, es un paciente que tiene allí problemas cardíacos, está consumiendo por indicación médica o se automedica. Yo tuve un paciente que me dio mucho dolor de cabeza porque tenía hemorragia digestiva, sangraba. Y bueno, le internamos, le hicimos todos los medicamentos para no operarle, el tratamiento conservador. Estaba mejorando. De repente, en el segundo día ya de nuevo empieza a tener diarrea con rectorragia, sangre de nuevo. No puede ser, dije yo, porque está sangrando todavía. Porque ayer teníamos que operar, no encontraba un motivo. La endoscopía se hizo,
había zonas así de sangrado, pero no eran hacia algo de perforación o una varices enorme, no, sangraba así la pared, vapeando. Y es una desgracia ese paciente, no puede ser. Después yo le pregunto al paciente, ¿vos tomás alguna medicación para tu corazón, una aspirina? ¿No? ¿Nada? No, nada. Bueno, entonces yo quedé ahí rompiendo mi coco, era mi cabeza ahí pensando, ¿qué puede ser? Quedé ahí, estaba con mis alumnos debatiendo, de repente me fui otra vez al ver el paciente tenía una herida y en su mesilla al lado del paciente una cajilla de medicamentos y dije, veamos, mirar un poco. Tenía ahí ácido acetil salicílico y él no sabía que esa era una aspirinilla. Y ahí tenía el paciente, estaba tomando, y estabas tomando aquí también en el hospital, le pregunto, sí. ¿Y por qué estabas tomando? ¿Te indicó un médico? No, me dijeron que puedo. Y eso estaba ocasionando el sangrado, pero el paciente estaba sangrando. En un paciente con hemodinamia inestable que tiene allí signos de hipovolemia, que está sangrando, está contraindicado. Lo primero que tenemos que tener allí es un coagulograma para ver el INR del paciente y su tiempo de protrombina para ver su factor de coagulación. Si está alterado, usar drogas como la vitamina K. La vitamina K acorta el tiempo de protrombina y ayuda a la coagulación. Tiempo de protrombina. Podemos transfundir plasma, que también ayuda a la coagulación. Si plaqueta está baja, transfundir plaquetas en caso que sea necesario. Podemos usar el Versilo, que sería el etancilato. El etancilato también es un factor que ayuda en la coagulación. Son drogas que se puede utilizar si solo el paciente tiene trastornos en su coagulación. Si no, no se deben de utilizar. ¿Está bien? Recordar eso. Le va a ayudar mucho en hemorragias digestivas. Vitamina K, una ampolla se puede hacer un frasco cada 12 horas, por ejemplo. Mercy Love se puede hacer una ampolla de 12 ml de 250 miligramos, se puede hacer cada 8 horas también, por vía endovenosa, endotubo, se le puede ir haciendo. Se le puede transfundir plasma o plaqueta de acuerdo al nivel de su concentración. Hay que pedir un laboratorio, un hemograma para ver cómo está la plaqueta. Entonces, todo eso se puede ir viendo de acuerdo al resultado del laboratorio. Bueno, la hiperventilación fue lo que estábamos hablando, ¿verdad? Si yo hiperventilo al paciente, entonces yo voy a tener allí una disminución del PCO2, una hipocapnia. Esa hipocapnia puede generar una vasoconstricción cerebral que puede generar isquemia por deterioro de la perfusión cerebral. Es hipocapnia, cuando se reduce el PCO2, a nivel cerebral se produce vasoconstricción. Ahora, si yo exagero y produzo una hipercapnia, un PCO2 por arriba de 45, entonces yo voy a ocasionar una vasodilatación con aumento de la presión intracraneana. Entonces, siempre hay que ver ambos lados, ¿verdad? Que puede ser un chilo de doble, ¿cómo se llama? Una espada de doble filo, ¿verdad? En ambos sentidos. Mannitol, como hablamos, es un diurético osmótico bien potente que está contraindicado porque exagera la hipotensión. Si el paciente ya tiene un trastorno hemodinámico, está contraindicado, entonces debemos tener cuidado. Se usa en concentraciones al 20%, sería 20 gramos de mannitol en cada 100 ml, y vamos a administrar, en este caso, 500 ml o medio litro de mannitol, ¿está bien? Para disminuir el riesgo de edema cerebral. Soluciones salinas hipertónicas, en este caso pueden usar si este paciente tiene un trastorno en su medio interno, pero primero hay que pedir un laboratorio para ver cómo están los electrolitos y el medio interno del paciente. No es que van a usar suero hipertónico de entrada, no. Van a primero ver cómo se encuentra el medio interno, pedir una gasometría, electrolitos, proteínas, albúminas, todo eso se tiene que solicitar. Barbitúricos que tienen el mismo efecto que el mannitol, entonces también tenemos que tener cuidado por el riesgo de hipotensión arterial. Y los anticonvulsionantes, de preferencia, como habíamos hablado, el derivado de la fenitoína, pero durante la fase convulsiva, el medicamento o anticonvulsionante de elección es el diazepam, ¿está bien? Como también habíamos comentado. Dice, pacientes que tienen crisis convulsiva por más de 30 a 60 minutos tienen lesiones isquémicas secundarias. ¿Está bien? Recordar, incluso pueden intubar a un paciente que tenga una crisis convulsiva, porque su Glasgow baja muchísimo durante la crisis convulsiva. Después, claro, va recuperando a poquillo, pero a veces un paciente ya puede broncoaspirar, entonces hay que intubar. Yo ya vi varias intubaciones de pacientes con convulsiones que desaturaban muchísimo.
Entonces, no es brincadeira un paciente que está convulsionando, ¿ok? No se olviden, precisamente si es un politrauma, peor todavía. ¿Se escucha ahí atrás? ¿No? Voy a sentarme allá atrás. No, no hay problema aquí, ¿verdad? Acá sí escucha muy bien. Bueno, ahora sí. Ella, en relación a los trabajos que tiene herida, bueno, en relación a los pacientes que tienen herida por un objeto contuso, piedra, madera, martillo, machete, flecha, o orificios de entrada y salida de proyectiles, de armas de fuego, siempre se tiene que inspeccionar para ver si llegó a penetrar dentro del hueso del cráneo. Se abre la herida hundido y se ve el hueso. Si el hueso está hundido, y eso significa profundizado hacia adentro, entonces es de conducta quirúrgica. O sea, a veces al explorar la herida, ya ven así. Yo ya llegué a ver mi dedo así, ya vi masa encefálica saliendo de una herida por proyectil de arma de fuego. Masa encefálica saliendo. Para que ustedes tengan una noción. O que é algo branco saindo do crânio? Massa encefálica. Líquido é líquido, massa blanca es masa encefálica. Entonces, sí, blanco. No significa que el paciente ya tenga muerte cerebral. ¿Se acuerdan del caso del paciente que... Yo les conté sobre un caso de un bandido que fue a asaltar a un banco y fue baleado por el policía, ¿no? Tuve un tiroteo ahí con los policiales, fue disparado aquí en la frente y salió aquí atrás la bala. No sé si ya les comenté eso. Y prácticamente así, pero ese por un trauma contuso fuerte, ¿verdad? Bueno, en el otro salía su masa encefálica del paciente, salía por la parte posterior. Fue un tiro acá y salía por acá, ¿verdad? Bueno, llegué a agarrar su masa encefálica en mi mano de ese paciente. Glasgow de 6 intubamos, ¿verdad? Incluso estábamos pensando, ¿será que yo pensé, estábamos pensando, yo estaba pensando, ¿por qué voy a intubar? Masa encefálica saliendo, seguro que tiene muerte cerebral, yo estaba pensando, ¿verdad? Y después estábamos pensando, mi jefe también, sí, ya está muerto, mi jefe también decía, ya, ¿qué vamos a hacer? Bandido, masa encefálica por aquí, vamos a dejar. Y cuando yo iba a dejar de intubar, vino su mamá, meu filho, empezó a llorar, y dije, mierda, vamos a intubar. Y intubamos al paciente. Se fue a terapia, se operó. Aquí tiene suerte, ese día estaba un neurocirujano. Y en ese día se sacó el hueso del cráneo, se lavó, se aspiró, se fue a terapia. 30 días después, después ya pensé que ya había muerto, ¿verdad? 30 días después yo le he visto en la sala de internados, ya pudiendo alimentarse por boca, sin intubación, allí conversando, ¿verdad? Claro, quedó con secuelas, quedó con una hemiplegia de un lado, no movía, y hablaba, y yo le digo, ¿le reconoces a la persona, a la señora que estaba ahí? Sí, mi mamá. ¿A esa? ¿Le conoces? Sí. ¿Dónde vos estás? En el hospital. Hablaba, ¿verdad? Coherente a lo que se le preguntaba, pero lento, letárgico, así era, bien lento. Quedó con déficit, pero vivió desgraciado, ¿verdad? Doutor, se fosse trabalhador, tinha morrido. Sí, y el trabajador bueno, que siempre trabajó, nunca fez mal a nadie. Bateu a cabeça, morreu. Sí, yo ya vi varias muertes así, patéticas. No, ridícula, ¿verdad? Maneras de morir de forma ridícula, ¿verdad? Cayó, te pegó, murió. Desse jeitinho. Eu dei uma palavra, não queria matar, só queria bater, matou. No, ya ustedes van a recibir esa clase de pacientes, muchísimo. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? La herida puede ser la causa de infección, ¿verdad? Puede haber allí tejido muerto digitalizado, ¿verdad? Puede haber cuerpo extraño como tierra, piedra, campos de vidrio, siendo cuerpo extraño allí, eso puede ocasionar un foco infeccioso, una meningitis, una encefalitis, y es algo gravísimo, puede matar a nuestro paciente, ¿verdad? En los niños y ancianos, ¿verdad? Hay grandes pérdidas de sangrado, ellos no tienen allí una buena hemostasis, suelen sangrar muchísimo, ¿verdad? Entonces a veces tenemos que dar puntos hemostáticos. En este caso tenemos que aplicar presión directa o cauterizar, o si en el caso está aspirando a chorro, hacer el nudo quirúrgico. ¿Saben hacer el nudo quirúrgico ya? Peguen un caninho de soro, por ejemplo, y peguen como si fuese una vella o una arteria. Agarren un hilo y practiquen su nudo quirúrgico alrededor de eso. Va a ser muy importante para hemorragias. Yo tuve un interno que vino de la UPE allá
Yo tengo interno de la UCP y de la UP y de la CDI y de acá también. Se fue allá y dijo, no, yo ya hago, ya me voy en los hospitales desde el segundo año de medicina. Ya sé suturar, ya sé todo. Puede descansar, doctor, me dijo a mí. Puede descansar, doctor. Y yo estaba cansado, era, bueno, si vos sabés hacer sutura, voy a irme allá a descansar, ya que el interno se está hablando que sabe hacer todo, era que no me acuerden por una sutura, le dije, no, jamás te vamos a acordar por una sutura. Me dijo. Ok, me fui. La 1 de la madrugada me acuerdo de mi interno, el mismo interno. Doctor, una hemorragia, una herida cortante. ¿Y sutura? No, no da. Era un paciente baleado, ¿verdad? Que llevó un tiro de rifle, ¿verdad? De escopeta. Entró aquí y atravesó y llegó aquí. Y tenía la arteria radial expirando sangre. A chorro. Y aquí estaba abierto como una flor, así abierto los músculos. Un buraco que daba para ver del otro lado, así. Rompió su hueso, ¿verdad? Y el interno desesperado porque era una hemorragia activa, ¿no? Entonces le dije, sutura, ¿verdad? No, doctor, porque hay una arteria sangrando. Mi arteria yo no sé hacer. Y lo mismo que le enseñé, pinza na arteria com uma hemostática, passa um fio ao redor da hemostática e da artéria, dá o seu nudo, despinça a hemostática e parou de sangrar. Corta o fio, faz o mesmo procedimento com outro cabo, porque são 2 cabos, né, quando se soltam, e acá, para a hemorragia e sutura depois o resto, que é músculo e piel. Solamente eso tenía que hacer. Y ustedes también. Nem sutura, ¿verdad? Nem sutura. Doutor, uma aula a gente teve de sutura. Bueno, suturar o usar clipes o grapas metálicas. Bueno, acá en el hospital de tercer mundo, acá solo hay suturas. No va a haber ni hay sutura, tienen que comprar. Entonces, grapas y clips ustedes no van a encontrar acá. No. A no ser que sea ese grapeador de follas que se usa allí, pero eso no se va a utilizar. ¿Está bien? No. Bueno, tomografía es importante para identificar el grado de profundización o depresión de los huesos hacia dentro del cráneo, ¿verdad? Y también para excluir cualquier hematoma intracraneal, que sea un hematoma subdural o epidural. Geralmente, como fracturas de cráneo, hay hematoma epidural. Geralmente hay hematoma epidural. Bueno, en este caso, si se diagnostica esto, es de conducta quirúrgica. Por ejemplo, hay una fractura y un hundimiento aquí del hueso en la región temporal. ¿Ven? En la región lateral. O parece más frontal, parece la órbita del hueso de la nariz. Quirúrgico, esto hay que traccionar. Hay que hacer la disyunción del hueso y traccionar para disminuir la presión dentro del cráneo. Y se hace la trepanación. Acá les voy a mostrar. Esto es la trepanación. Acá, en esta imagen, en 3D, se hace acá, 3 furillos, o 4 también se puede hacer. Aquí estamos hablando de forma real. Es una máquina que va haciendo un furillo, como si fuese un taladro. Y acá también se hace 3 puntos de forma triangular. Se pasa, pero si ya se entró dentro del cráneo, no se tiene que perforar la dura madre. Entonces tiene que hacer cuidado, con mucho cuidado. Van perforando. Aquí, claro, vai saindo pó, mas se moca com suero para no espalhar esse tejido óseo por todo lado. Entonces, una vez que vieron que ya viene tejido blando, está la dura madre, paren. Hagan lo mismo en otro lado, y después se pasa un fio de arame que no tiene punta, atraumático tiene que ser. Del otro lado se pone un gancho y del otro lado se pone el fio. Y ahí se engancha ese fio y se puxa, y ese fio tiene unos dientes, una ceja. Y entonces, ¿qué hace el neurocirujano? Agarra de un lado y de otro y va cerrando para cima, para fora, no para dentro, para fora, y va cortando el hueso de adentro hacia afuera. Y ahí se saca el hueso y se descomprime. Si hay un hematoma, se aspira. Si hay una vena o una arteria que usted ve que está sangrando, se hace lo mismo que yo le dije, se pinza y se liga, se hace la ligadura y ya está. El cráneo, ¿se puede colocar? Se sutura la piel y se deja drenaje de catéter de pico. Y el hueso del cráneo se puede abrir la pared de la piel del abdomen y se puede colocar debajo y suturar y dejar el hueso dentro de la piel para mantener el hueso vivo. ¿Bien? Para que no se necrose. Por ejemplo, el hueso también tiene vascularización. Entonces, después cuando ya pasó el riesgo y se va a reoperar, se abre de nuevo, se saca el hueso, se hace si es que se encaja, si no hay pérdida de fragmento óseo, se encaja, se ponen tornillos o placas para fixar. ¿Se entiende? Fácil, así de simple. Parece fácil, ¿verdad? Bueno, tema de examen también, muerte cerebral.
¿Cuándo vamos a confirmar una muerte cerebral? Acá, mediante estudios de electroencefalograma o angiografía cerebral. Angiografía va a mostrar si tiene flujo cerebral, si no hay, que ya no hay tejido vivo allí porque no hay flujo sanguíneo. Y el electroencefalograma muestra si hay actividad neural, actividad eléctrica. Si no hay, ya indica muerte cerebral. Podemos decir que ese paciente ya está muerto. Fue el caso de la paciente que les dije a ustedes, la de 22 años, la que chocó con su hermana. ¿Sí les comenté a ustedes? Não, essa da irmã não. Ayer fue eso, yo conté ayer. En otro grupo, no con ustedes. Essa não. Una nena de 20 años. ¿Escucharon que se donó órganos? Se hizo trasplantes de órganos. Ella, esa nena, esa chica de 20 años, tenía 20, 22 años. Con su hermana estaba manejando de moto, ¿verdad? Y él se resbaló y cayeron las dos. Su hermana, la que estaba atrás, solo se raló, tuvo abrasiones. Se levantó allí y después fue a ver a su hermana y su hermana estaba inconsciente, ¿verdad? Sin casco, Había sí. golpeado su cabeza sin casco sobre una piedra, sobre el empedrado, pues. Cayó sobre una piedra. La piedra tiene puntas, bordes y ahí rompió su cráneo. Y hizo, bueno, se fue al hospital, le intubaron, solo que no cuidaron la oxigenación, pero en este caso no cuidaron la oxigenación y ella estaba hemodinámicamente inestable, la presión baja. Entonces, tenía también, aparte de eso, un hematoma. ¿Cuál es el hematoma más frecuente? El epidural. Ella tuvo un hematoma epidural y que daba tiempo de, si se estabilizaran a la paciente, subieran su presión, le mandaran afuera oxígeno y ya tuvieran mandado al neurocirujano en cuestión de algunas horas, ¿verdad? Se puede perder allí 3, 4 horas, pero tiene que ser rápido. Después se opera. ¿Pero qué pasó? Mala suerte, se descuidó esos detalles. El doctor tardó de más en trasladar a la paciente, en hacer la tomografía, esperó mucho tiempo. Después, cuando fueron a evaluar a la paciente, ya tenía midriasis bilateral, ya muerte prácticamente arreactivas, ya no tenía reactividad pupilar, no tenía ningún reflejo motor, del tallo tampoco ningún reflejo. Se hizo su tomografía, se confirmó el hematoma epidural, el edema cerebral, más también un hematoma pequeño en un tallo cerebral. Fue grave. Entonces, ahí se declaró muerte cerebral, vino el neurocirujano y dijo, bueno, ya no hay mucha cosa que hacer, muerte cerebral. Pero no tenía nada en tórax, nada en abdomen, ninguna fractura expuesta, nada fracturado, solo el cráneo. Yo caí, partí la cabeza y ya fue suficiente. Bueno, llegó sus padres y nosotros le dimos la opción, mira, tu hija ya está muerta, ya está confirmado por 2 especialistas, tomografía también ya confirmó, tuvimos que pedir el electroencefalograma y también ya nos dio actividad neural y ya se confirmó. Su familia no quiso dejar que nosotros le hiciéramos la donación de órganos, ¿verdad? No quiso que nosotros quitáramos los órganos. 1 día, 2 días demoraron, dijimos, si nosotros desligamos el aparato, tu hija va a morir. Acá mismo porque lo que le mantiene es el aparato. Y su presión teníamos que mantener con nora, la presión bajaba, teníamos que mantener con noradrenalina. Y ahí fue el domingo noche, lunes, martes, nada todavía, y ella todavía viva, ¿verdad? Por el aparato. Después llego yo y le digo, mira, señor, tu hija ya está muerta. Nosotros acá el oxígeno va a terminar dentro un poco, nadie va a aceptar a un paciente que ya tiene muerte cerebral diagnosticada. Si vas a querer llevar en privado, tú vas a gastar millones por disculpame, pero ya está muerta tu hija. No vas a gastar millones por algo que no da para volver atrás. Entonces, o dejamos que descanse en paz tu hija, o podemos salvar otras vidas, podemos donar los órganos. No sé si tu hija quería donar y su hermana dijo sí, ella quería donar, entonces sus padres aceptaron. Y ahí llamé a algunos contactos del INAH, que es una agencia especializada en donación y trasplante de órganos. Y ahí se consiguió rápido, porque cuando hay eso, rápido responden, no sé cómo, avión, helicóptero, de todos lados, vinieron de avión, en menos de 2 horas llegaron, 3 días que no la pasé, menos de 2 horas después. Ahí le mantenía la presión a ella 110 con nora, bien alta, oxigenación buena, y se fue ese día. En 4 horas ya se le avisó a un receptor, ¿verdad? Que va a recibir, mira, tenemos un riñón compatible contigo, se le donó a un argentino, ¿verdad? Creo que era un argentino de 16 años. Sí, porque tenía el mismo tamaño y compatibilidad, no es cualquier persona, no es una crianza, no es cualquier persona que yo le transmití un riñón.
Y también la perfusión tenía que ser exactamente 110 para arriba, para que conserve la perfusión de los riñones, del corazón, de los órganos que todavía se pueden trasplantar. Donó corazón, donó riñones, donó más cosas, pero de algunos no acuerdo más. No quería que se tocara el bronzo. Así más que cosas. Bueno, entonces es muy importante para que ustedes tengan un respaldo médico legal el electroencefalograma o la angiografía cerebral. ¿Está bien? Ahora, signos que pueden indicar muerte cerebral, ¿verdad? Sin confirmación, ¿verdad? Por ejemplo, su glasio de ella ya no tenía glasio, era menor, en este caso glasio 3. Pupilas no reactivas, estaban midriáticas, bilateral y arreactivas, no tenían reflejo fotomotor. Ausencia de reflejo del tallo cerebral, se le hacía el reflejo en la córnea, ¿verdad? Estaba abierto los ojos, se le hacía el reflejo, no tenía, se le hacía el reflejo en las extremidades, no tenía. Entonces, no había reflejo del tallo cerebral. No hay una respiración espontánea en la máquina de anestesia. Si nosotros desligábamos del aparato respirador, ella no conseguía respirar y paraba. Entonces teníamos que prender otra vez porque ella no mantenía su mecánica respiratoria. Entonces, ausencia de otras drogas que también pueden confundir. Una vez un colega mío, la verdad era mi jefe, ¿verdad? El doctor, incluso si ustedes le preguntan al doctor Cerezo, ¿conocen al doctor Cerezo? ¿No? Pueden hasta grabar eso. El doctor me jodió mi vida cuando yo era residente. Me castigó, me retó, me humilló, me hizo pensar en renunciar varias veces en mi época de mi residencia. Una vez me dijo, andate, salí acá, renunciar. Y cuando yo iba a renunciar en su frente, yo me iba a salir, ¿verdad? Porque estaba muy enojado y después de la humillación que me había dado, ¿verdad? Porque esas cosas que yo le enseño a ustedes, yo aprendí en la base de la humillación, en la base de qué burro sos, ¿cómo no sabe eso? Así mismo, enfrente de una platea de pacientes y platea de estudiantes allí viendo ser humillados. Me dice así el doctor, Elías, ¿qué vos haces acá? Porque ese es médico, pero vos no sabes nada. ¿Qué clase de médico vos sos? Sos burro. ¿Cómo vas a ser médico así? Vas a matar personas. Pensá en lo que vos querés hacer. Mirá la puerta. Andate. Salí acá. Renunciar. Así me habló. 3 veces. Y yo, queriendo llorar, ¿verdad? No lloraba en esa época. Bueno, cuando yo iba a bajar mi plancheta, ¿verdad? Y poner la mesa para renunciar, él me dice, ¿viste? No renunciaste, ¿verdad? Y que quede grabado, de verdad. Yo iba a renunciar. Él, ¿viste? No renunciaste, ¿verdad? Porque vos no haces lo que los otros te ordenan. Vos tenés que, por tu cuenta, seguir avanzando. Ahí yo dije, mierda, un poquito más yo tenía renunciado. Sí, si él hubiera esperado un segundo, yo ya estaba caminando. Y después de eso, me enseñó, mira, yo te respeto, te humillé, pero vos te equivocaste. Esa persona puede morirse, puede pasar esto, puede hacer aquello. Entonces vos tenés que saber lo que vos estás haciendo. Doctor, pero yo en mi época de mi facultad, mi profesor venía y leía, y yo me sentaba al fondo y tocaba mi celular y el profesor ni hacía cuestión de querer enseñar para nosotros. Solo leía. Y a veces yo aprendía más leyendo en mi propia casa que leyendo en la facultad, ¿verdad? Entonces, yo no sabía nada de los protocolos, de toda esa secuencia que yo le estoy enseñando a ustedes. Yo tuve que aprender allí en la base de la humillación. Entonces, el doctor venía y me decía, bueno, ya vas a administrar manitol, así, vas a hacer la sedación así, pues yo ni sedación sabía hacer. Y después yo anotaba en un cuaderno, mi cuaderno se llamaba para no ser humillado. No, para no ser humillado. Era una sola vez humillado, después, la siguiente vez, él iba a hacer la sedación. Yo ya, y iba y así, para no preguntar nuevamente. Y ahí después del cuadernillo ya, yo que fuera, quedó todo grabado. Entonces es así, y yo no quiero que ustedes aprendan, ¿entienden? Porque no van a querer aprender de esa forma. Tenía una doctora que se llama Idalia seguro la conocen. Idalia llegaba, no voy a decir vos porque son mujeres, decía agresión física de sexo femenino. Llegaba a casa vos tenés, permiso, vos tenés una medullina acá en tu cerebro, así, frente a otra persona. Es una medullina, seguramente es de ese tamaño que se para que ustedes tengan una noción de la humillación. Y era humillación enfrente a alumnos del cuarto, quinto, yo ya era residente, cuarto, quinto, internos, y ser humillado enfrente de alguien más inferior a vos es peor que ser humillado enfrente a un paciente, porque el paciente ni sabe de lo que te están hablando, pero otros alumnos sí saben. Bueno, avancemos. Funciona. Ahí. Cansou o bichinho.
criterios de observación. No, ¿por qué yo estaba contando eso? Porque yo estaba contando, porque tenía un motivo de esa historia. Después, un día, ya formado como cirujano, yo en Minga, él en Franco, ¿verdad? El doctor en Franco, me envía Elías, tengo un paciente grave, le intubé un trauma, posiblemente trauma craneoencefálico, Glasgow de 5, le tuve que intubar, ¿puedes aceptar ese paciente? No tengo mucho oxígeno acá. Yo le dije, sí, jefe, mandá nomás, le dije, ¿verdad? Ya es mi colega, pero yo igual le trato con respeto, ¿verdad? Sí, jefe, mandá. Le envió al paciente, recibo, yo le aviso a mi colega, mira, va a venir un paciente grave, intubado, prepárense, vamos a hacer todo el protocolo. Llega ya todo preparado, cuando llega el paciente, estable, buena saturación. Hago la tomografía, paciente intubado, miro la tomografía, nada, ni nada. Entonces, voy allí, corto la sedación y el paciente se empieza a despertar. Así, ya que se quiere mover y después sacamos el tubo, el paciente, ¿dónde estoy? ¿Qué? No estaba lúcido, ¿verdad? ¿Qué pasó? Estaba sobre efectos de droga, estaba tan drogado el individuo que le encontraron en la calle así con mala mecánica respiratoria por sobredosis de droga, que su Glasgow estaba tan bajo que le tuvieron que intubar. El doctor pensaba que como le encontraron una boca estaba atropelado y por eso le intubó. Pero en este caso se le hidrata, se hace pasar el efecto de la droga, tiene que mantener una buena vía aérea con oxigenación, pero intubar solo en casos extremos, ¿verdad? Me llaman que, y después falleció el paciente, ¿qué tenía en su cráneo? No, nada, doctor, le digo ya. No era nada, intubaste una intoxicación. A él, no era una intoxicación, bombero me trajo diciendo que era un trauma. A él yo le llamo, ¿viste, doctor? Le dije, cuando mi jefe me trozaba, le dije. Agora ele vai fazer caderninho, não, né, intubar paciente com intoxicação. Criterios de observación. ¿Cuándo podemos mandar con toda certeza al paciente para casa sin miedo a que el paciente pueda morirse de nosotros? ¿Verdad? Muchas veces ustedes van a tener 50 pacientes para 6 camas. 6 camas. Y ahí pueden vivir de esos 50, 6 o 7 o 8 politraumatizados graves. Você vai ter una vez en Navidad, yo estaba buceando con mi mano derecha y con mi mano izquierda. De tantos pacientes intubados que tuvimos ese día de Navidad. Tuvimos prácticamente 5 intubados, pero llegaron así del mismo momento. Entonces yo tenía que intubar uno en cuanto mi otro residente estaba ya haciendo otra intubación. Yo intubé ese, el otro no consiguió intubar, ven aquí, oxigena, yo me fui a intubar de nuevo y solo estábamos entre 2, entonces había 4 pacientes y yo amboceando ahí, y otro allí amboceando también, paciente grave. Entonces van a tener que decidir qué pacientes es prioridad, qué pacientes pueden mandar para casa. De esos pacientes, había algunos que eran leves y que también tenían que quedarse allí. Yo dije, bueno, no hay cama, va a quedar en el piso, va a quedar parado, no. Anda en tu casa, tomar medicación, volver a tener signos de alarma, pero tenía que tener estos criterios. Glasgow, igual o mayor a 14. Tomografía que ya no se ve o no se observa hematomas o lesiones visibles, que sean de conducta quirúrgica. Paciente con Glasgow 15 de 15 intacto, pero que no, en este caso tiene una amnesia del accidente, eso se acepta, es aceptable. O que tenga, en este caso, o si es un niño, un padre y una madre responsable, o si es un idoso, ¿verdad? Pero igual si va a ser una persona joven, tiene que tener a alguien que sea capaz de cuidar a ese paciente. Sin vómitos, que no esté sobre efectos de drogas o bebida alcohólica y que ustedes conozcan bien la historia clínica del paciente. Aquí vamos a entrar en un detalle importante. A veces, un paciente que tuvo un trauma craneoencefálico por accidente de moto no es necesariamente alguien que cayó y batió a cabeza y después llegó inconsciente. A veces, ese paciente ya puede tener una pérdida de conciencia cuando estaba dirigiendo y cayó y de ahí teve un trauma. Entonces, muda a conducta totalmente, porque en uno puede ser por un aneurisma cerebral, por ejemplo, o una hipoglicemia. ¿Eso qué? ¿Yo voy a operar eso? No, tratamiento clínico. Entonces, a veces puede tener un paciente que estaba allá, que no se alimentó bien ese día, estaba haciendo una dieta radical, tuvo una hipoglicemia y desmayó, cayó y batió la cabeza. Y no es un trauma craneoencefálico grave, simplemente se desmayó y no tuvo un trauma. O otros sí estaban allí andando en moto y vieron a alguien chocó, batió cabeza y se desmayó y sí tuvo una pérdida de conocimiento relacionada al trauma.
Ahí sí puede tener un hematoma, un edema, ahí sí es de conducta quirúrgica. ¿Se entiende? Muda totalmente, pero para eso hay que saber qué sucedió, las historias de los hechos. A ver, ese paciente dice, no, yo soy epiléptico, y estaba manejando una moto. Ese paciente fue el que se fue a manejar, tuvo su crisis durante su trayecto, y ahí cayó y golpeó la cabeza. ¿Está bien? Esos detalles van a ayudar muchísimo a si ustedes van a perder tiempo con un paciente. Si hay clínico, allí vocês, si ustedes son cirujanos, manden por clínico. Aquí está lo mismo que le dije. La pérdida de conocimiento pudo haberse precedido o por consiguiente haber causado el trauma. Era, por ejemplo, una hipoglicemia o una hemorragia subaracnoidea o un aneurisma. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo internar? Si el paciente tiene un Glasgow 15-15, más tuvo pérdida de conocimiento y es un paciente muy joven ou muito idoso e não tem quem vai cuidar desse paciente na casa, entonces deixem el paciente no hospital en observación. Si tiene, por más que tenga un Glasgow 15-15 y tenga alguien que cuide, pero tiene fractura expuesta del fémur o un trauma de abdomen, entonces el paciente no va de alta, queda internado por las otras fracturas, por las otras lesiones. Paciente con un Glasgow de 14-15 queda internado en sala de observación, sala común, ¿sí? Hasta Glasgow 13 es todavía un paciente que puede quedar en sala común, sala común. Menor que eso es moderado, de 9 a 12. Ahí tiene que estar en una sala de monitorización constante, electrocardiograma, saturación, enfermera que va a estar vigilando, laboratorio. Es casi una terapia. Incluso puede ser terapia también, pero no intubado. El paciente que ainda puede estar con respiración por mascarilla, por ejemplo. ¿Está bien? Ahora, menor que 9, 8 o menos, intubación. Paciente que va a estar en terapia intensiva. Bueno, tratamiento de las heridas. Rasurar el cabello. Si es mujer, no tengan corten el cabello. Claro, traten de conservar, ¿verdad? No dejarle careca a la paciente. Digo, la herida, alrededor de la herida, unos 2 o 3 centímetros a nivel de la herida. Una vez tuve un interno y dije, cortale el cabello. Si no tienes mucho cabello, cortale el cabello, le dije. Y literalmente el interno estaba raspando la mitad del cabello de la paciente. Le dije, estaba loco, le dije. Era solo una herida de 2 centímetros. No, ya tenía estaba ahí, no, pero más sí queda más bonito. Le hizo casi un moicano. Anestesia local con lidocaína. Lavar con cepillo quirúrgico, un cepillo quirúrgico, no un cepillo de lavar ropa, un cepillo quirúrgico para lavar tejido blando, estéril, ven lacrado, eso se abre y ahí se lava. Usar, en este caso, soluciones salinas y antisépticos, yodo o clorexidina. Si tiene bordes desvitalizados, cortar y desvidar bordes de la herida desvitalizada, suturar y usar suturas simples, ¿verdad? En este caso, usar cierres, grapas y vendaje, una venda. Ese interno de la ópera, Patrick se llama el interno. Le dije, vendale la paciente, venda. Virei as cosas, não faz cagada, le dije. Virei as cosas. Vendó a paciente, que ni un Chaves, ¿sabes? Aquí pasó por debajo de la mandíbula, quería hablar con la paciente, no, porque estaba vendada. Arteria maxilar, no se venda así, se venda circular así, y él le vendó aquí así. Parece que tirou dente, parceiro. Y fue solo unos segundos que yo miré la cosa para el interno, estaba viendo unos documentos, cuando yo miré, no, dije una palabra, no seu inteligente, saca de nuevo eso, y venda al paciente de otra forma, tengo que sacar y vendar. Bueno. Le voy a llamar y le voy a preguntar de nuevo qué pasa. Profilaxis antitetánica tiene que tener, eso no es solo el trauma, todo politrauma con heridas sucias, contaminadas, es vacuna antitetánica, profilaxis antitetánica. Y antibiótico terapia. ¿Sí? Bueno, ahí está. Indicaciones para PIC, colocación de catéter para medición de la presión intracraneal, cuando tenemos un Glasgow menor que 8, cuando tenemos hallazgos anormales en la tomografía como hematomas, epidurado, subdurado, contusiones, edema cerebral, cisternas basales comprimidas por el edema o por un hematoma intraparenquimatoso, o tomografía de cráneo normal, pero con signos de descerebración. Ya es más grave. Catéter de PIC, eso lo hace el neurocirujano, para eso tiene que entrar al quirófano, operar y dejar un catéter. Aquí, casos quirúrgicos también tenemos fracturas con hundimiento de los huesos del cráneo hacia
hacia el cráneo, hacia la cavidad craneal. Hay que extraer esos huesos, ¿verdad? Suturar la dura madre, lavar bien y después se sutura la piel y se deja un dreno. No se coloca los huesos en ese momento, hay que esperar pasar la infección, hay que estabilizar al paciente y después de unas semanas se puede volver a colocar de nuevo los huesos y fixar con placas. Bueno, no olvidar, paciente con hipotensión arterial y taquicardia tiene shock hipovolémico. Paciente con hipertensión arterial y bradicardia tiene hipertensión intracraneal. Hipotermia se ve en lesiones del tronco medular, del tallo cerebral. Y hipertermia se ve en hemorragia subaracnoidea y lesión isquémica, isquemia cerebral. Entonces, son temas de examen, son signos que nosotros tenemos que recordar de memoria. Voy a preguntar. ¿Verdadero y falso? ¿Cita? ¿Pero tienen que saber? Y ahí terminamos. Receso y después continuamos con trauma.